Castillo, miembro de la Fuerza Nacional Progresista, ese símbolo de un partido quizás pequeño en número, pero grande proporcionalmente hablando en cuanto a temas morales, en cuanto a defensa de la nación. Es un partido grande, sino el más grande de la República Dominicana en esos valores y por los que todo el mundo lo conoce también. Es el presidente de la Fuerza El doctor Nacional Castillo Progresista. es una institución en sí mismo. Sí, su nombre lo dice todo. Con él vamos a conversar, damos los buenos días, estamos más que felices de que don Vincho haya sacado este tiempo para compartir con nosotros a propósito de que este año 2017 le quedan horas, por así decirlo, Alexander. Don Vincho, buenos días y bienvenido. Muy buenos días, Lindsay, buenos días, Alexander. Muy contento de encontrarme ya en el fin de año aquí junto a ustedes. Es una buena manera de terminar Hacer un año. repaso. Sí. Doctor, y bueno, empezar por lo que todavía es un tema y una preocupación de los políticos, sobre todo, de la sociedad en sentido general, pero muy puntualmente de los políticos. La ley de partidos políticos, una vez más, aparentemente se ve morir en el Congreso de la República, producto de una posición de parte de un grupo del gobierno que llevó el tema hasta el final para entonces luego terminar en que ya esta legislatura culmina el 12 de enero y aparentemente la ley de partidos vuelve a morir en el Congreso. Era previsible. Ella tiene mucho tiempo dando vueltas y no se aprueba. Y son muchos los intereses que despierta. Yo con la cuestión de las leyes tengo una especie de actitud permanente. Siendo abogado desde los 23 años, las leyes son necesarias, indispensables para la organización social. Pero no son las leyes, somos los hombres y las mujeres que tenemos las obligaciones que cumplir o hacer cumplir, el respeto que debemos a esas leyes. Aquí la gente tiene la tendencia a decir, modifique esa ley, modifique el código, modifícate tú. En el fondo no hay leyes tan malas. Regularmente el fracaso está en sus aplicadores. Una vez con la ley 50/88, yo di una conferencia en Santiago defendiendo la ley. La ley era una hija legítima, es una hija legítima de la Convención de Viena del 88. Se generalizó en muchas partes del mundo. Y aquí tuvimos méritos que en las consideraciones, en las motivaciones de la ley, cuando se la llevaron al doctor Balaguer, él quiso introducirle algunas reformas a los considerandos. Propiamente los redactó en su mayoría. Y la ley es una joya. El fracaso no se le puede atribuir a ella. El fracaso, lo que hay de fracaso es del hombre, es del aplicador. Por eso se dice muchas veces en justicia, un juez bueno con una ley mala funciona. Un juez malo con una ley buena no funciona. Fracasa. Entonces, con la cuestión de los partidos, imagínate los intereses que hay envueltos. Aquí, ese último sesgo de las primarias, a mí me llamó la atención, lo he estudiado, lo he estado tratando en mi programa, La Respuesta. En el fondo hay un proceso de falsificación de la nacionalidad, casi como la sustancia de la nueva modalidad que sustituye el trastorno migratorio por la ocupación. Nosotros no tenemos trastorno migratorio. Yo estoy con doña Florinda. No existe. No hay. No, lo que hay es ocupación. Eso es peor. Peor. No, la ocupación técnicamente en derecho penal internacional
en derecho internacional público, perdón. La ocupación es un casus belli, es un caso de guerra. El Estado que le producen el tipo de invasión que se nos ha hecho a nosotros tiene perfecto derecho a reaccionar, incluso por medios extremos. Naturalmente, habría la necesidad de considerar que no son tan culpables los que vienen como son muy culpables los que lo han estado llamando. Porque la verdad es que de aquí, bueno, en el portal de la presidencia en el año 16, recuerden ustedes, ven para acá, no te quedes, aquí está mejor. Era del propio palacio que se le estaba llamando. Entonces la idea es que el trastorno es muy serio porque falsificar 600 o 700 cédulas y hacer un desastre para gente que cogió la Constitución de la República y hizo lo que hizo, no es una tarea difícil. Y eso sería peligrosísimo porque sería un voto cautivo bien organizado ya, que determinaría mucho la composición del poder legislativo y de la propia presidencia. Entonces podríamos estrenar 800, 900 mil nuevos compatriotas que vienen, como dice aquel funcionario diplomático, Parizón, vienen a participar en los procesos públicos abiertamente. Ya, por ejemplo, habría provincias en frontera especialmente donde ellos tendrían la población suficiente para elegir los candidatos. Y tendríamos alcaldes, senadores, diputados, de gente definitivamente no dominicanos. Y eso es parte de un proceso invasivo de implantación de una población. Eso se usó mucho, ese mecanismo, en el trastorno en los Balcanes de Kosovo. La cuestión de los albaneses y los kosovares. Ahí hay otras implicaciones, son problemáticas diferentes, pero hubo un ingreso dirigido. Incluso se utilizó al famoso Frente de Liberación, que era como una especie de FARC, ¿no? Y el hecho cumplido era la ocupación. Bueno, tenemos 1,5 millones de cosas, ¿qué vamos a hacer? Entonces ahí intervienen Naciones Unidas, ahí vienen las famosas decisiones de Naciones Unidas creando situaciones. Bueno, evidentemente ya hay una realidad, esa realidad es irrevocable, van a generarse tensiones por la lucha de espacio, pueden venir violencias, guerras, eso intervendrían Naciones Unidas, naturalmente como vino la OEA aquí con la FIP, o la trajeron. Todo ese desastre está pendiente ahí detrás de esas primarias abiertas. Es muy delicado. O sea, que es mucho más grave de lo que se no. Para mí no, para mí. Implicaciones colaterales. La peor, centrales, no colaterales. Centrales. Doctor, pero ¿hasta dónde los grupos de poder están comprometidos con una situación como esta? Porque para que una situación como esta se dé, usted sabe que un país más desarrollado que es este lado, si no pone controles, el menos desarrollado se le vuelve. El alto empresariado de aquí es el que más cree en el binacional. Eso es lo que quieren hacer para hacer la catastral la frontera, el plan Quisqueya, borrar frontera, porque ellos están pensando en 20 millones de consumidores. Sí, así hablan muchos empresarios también dominicanos. Esa es la bandera de ellos, esa es la patria de ellos. Y yo, no, es un disparate de patria y soberanía, eso no existe. Está bien. Lo ven como Un cálculo trágico porque ellos no saben hasta dónde puede desorganizarse la nación con esa situación que le han venido imponiendo. Y entonces sus intereses, que son su vida, porque ellos viven para sus intereses, no estarían seguros. Naturalmente ellos siempre confían en las intervenciones militares. ¿No estarían seguros sus intereses? No, porque en 6 horas se pierde el control. Pueden surgir incidentes. Yo pongo mucho el ejemplo del 84.
Ningún partido político supo que eso iba a explotar en la forma que explotó. Así fue. Sí, Nadie puede decirnos, yo estaba. Sorprendió No. a todo el mundo. Imagínatelo ahora con las armas que hay en manos de la población, con la presencia de los otros que no son cortadores de caña, disciplinados, tranquilos, apacibles, los tradicionales. Está viniendo de todo, sí, de todo, eso es verdad. contando con que vaciaron 2 cárceles de sujetos condenados a penas criminales y están aquí. Sin ningún tipo de control porque no se tiene documentación de Nada, no se sabe de nombre porque no la tienen allá. Y entonces aquí se la pueden dar, pero para otros fines. Doctor, pero esa es horrible. una parte terrible de esas primarias abiertas. Es lo peor. Ahora bien, el país necesitaba una ley de partidos, necesita La una ley de necesita, partidos. la necesita. ¿Y qué va a pasar Lo que yo- si muere ahora? O sea, ya la legislatura termina. ¿Qué va a pasar con esa ley? ¿No habría tiempo para aprobarla en una Sí, próxima cómo no, la legislatura? pueden reintroducir. Pero con el mismo tema y los Ah, mismos sí, trastornos. pero es que tú tienes que pensar en la gente. Mm. Recuérdate, toda la legislación es documental. Ella es buena o es mala de acuerdo a la consistencia y a la integridad de quienes la promueven. Sí. Hay intereses que no respetan, pero no respetan la Constitución. Van a respetar una ley de partido donde hay tantas combinaciones y tantas cosas. No, pero eso es lo que se pretende, es incluso con la ley de parte- partidos, violentar una vez más la Constitución de la República. La ilusión mía, por lo que yo no tengo ilusión, nunca la he tenido, no solo por esta, ¿no? En las modificaciones, como hablaba de la ley 50 y esas cosas, que les decía que es un modelo en muchos sentidos. Por ejemplo, el carácter transnacional del crimen de la droga. Esa ley lo tiene en sus motivaciones. Las implicaciones epidémicas. Era un avance porque era hija de la Convención de Viena, que es el eje todavía de la política mundial, la política pública antidroga. Y que en el fondo es parte de lo que tú te referías, del retraso y del retroceso que vamos teniendo. Desgraciadamente estamos desordenándonos y hay unas actitudes aberrantes en la sociedad. Hay muchos sectores que están fuera de control. Eso que ustedes estaban relatando de las violencias, y ese caso de la jovencita que ahorcaron, que estranguló, Dios mío. el tipo tenía una orden de alejamiento, ¿no? Lo sometieron porque le intentó estrangular hace 20 días. Un juez fue y lo soltó. Entonces la llaman, la ahorca. Y se va a jugar baloncesto. Dios mío, es que es Una bestia. una Ahora, bestia. puedes asegurarlo de que tiene algún tipo de complicación en el consumo, no te quepa duda. Sí. Son monstruos que están levantando. Doctor, yo decía que yo fui ahora a algunas actividades por ahí de trabajo en los barrios más carenciados. Y usted ve en cada X espacio, usted se encuentra con un cuadro, un tipo con una franelita de hombrito, con una juca, rodeado de ron y esas cosas, y con un grupo de muchachitas casi menores de edad, casi todas. Y eso es muy normal en esos sectores. Eso es parte de la anomia, eso es parte del desastre. Tenemos que, porque yo creo que hay sectores de gran poder que están complacidos con que así sea. Por eso yo digo muchas veces, hay esos sectores de gran poder nacionales y extranjeros, no están interesados por los mejoramientos y las posibles excelencias nuestras. En nada, es arrabalizarnos. Porque cuanto más nos arrabalicen y nos degraden y nos desacrediten, pueden hacer mayores diabluras en lo otro, que es definitivamente
reventar el Estado Nacional, como ha existido como miembro de la comunidad internacional. Doctor, nosotros hablábamos justamente, y usted lo acaba de mencionar hace un momentito, del retroceso Sí, lo que tenemos. hemos experimentado Hay- en los últimos años hay- en cuanto a la institucionalidad, del fortalecimiento institucional, se ha ido degradando terriblemente, y eso trae como consecuencia, doctor, una serie de cosas que se van dando y que nos van afectando a nosotros como Porque ha sociedad. habido- Pero ¿cuáles van a ser las consecuencias reales a futuro inmediato, a mediano plazo, por ejemplo? Ha habido mucho descalabro en lo paradigmático. El mismo quehacer político y los lideratos y el sector privado asociado a los esfuerzos público-privados en las exacciones y en los grandes fraudes. Todo eso tiende a enfermar el cuerpo, porque se supone que los guías paradigmáticos son los que dan el ejemplo. Es como una especie de límite. Si eso se descompone y los desórdenes se hacen tan escandalosos y frecuentes, tú no puedes demandarle abajo entonces a la gente más carenciada, a la gente con más dificultades, que se pueda defender de eso porque la está afectando, porque Sí. no es que esa es la mayoría, no. Eso es una minoría que está descarriada, pero hay una inmensa mayoría dominicana muy buena, muy laboriosa, preocupada. Es decir, que se tiene que encerrar en la casa a las 6 de la tarde, a las 7 por los problemas de seguridad. Que teme que la niña viene de la escuela o va a la iglesia o va a algún lado, si llega viva o llega violada. Es decir, todas esas cosas van enfermando, van creando ese retroceso global, integral. Ahora, el cálculo de los malvados que han estado detrás de todas esas cosas y que le interesa que eso sea así, donde se termina por volcar, es que ellos no conocen la historia, ellos no conocen ni saben de la índole del pueblo nuestro. Siempre ha habido un puñado nuestro, siempre. Nadie sabe su nombre, nadie puede anticiparse, son de tal sector, de tal... Los sucesos se encargan de generarlo. Doctora, hay una... Yo le decía a un grupo de estudiantes que me hablaban de este tema, porque todos están preocupados. Sí. Digo, ustedes son muy jóvenes, ustedes no habían nacido. Pero si lo preguntan a sus padres, ellos le pueden hablar de un oficial de policía, casco blanco, que estaba ahí en el Conde, con patrulla de policía, dándose empujones con universitarios y cosas. Ese señor era Francisco Alberto Camaño Deñón. Ahora pregúntenle a sus padres lo que fue ese señor en las horas difíciles del país, cómo defendió el honor, el decoro nacional, con presencia de tropas extranjeras. Un héroe nacional. Sí. Esa es una muestra de lo que este país es capaz de generar. No se pierda nadie. En el ámbito civil, por igual. Yo a muchos amigos que se desploman, no hay nada que hacer, lo mejor de esto es dejar esto. ¿Tú estás creyendo eso? Síguelo creyendo. Ahora, doctora, hay un elemento que usted... En el momento que menos lo Y esperes y de la manera más inusitada posible. Y más inexplicable. ¿Y Sí. qué pasó? Pero tú has estado creando eso. Sí. Tú no has trabajado para impedir que eso pueda ser. Doctora, hay un aspecto que usted ha manejado mucho. En los barrios, los jefes de grupos de narcotraficantes se están convirtiendo en la autoridad. Me decía un camarógrafo que a él lo asaltaron saliendo de su barrio y que la hermana de él era amiga del jefe mafioso del barrio. Y ella fue con él y el jefe mafioso le dijo, ven a las 11 a buscar tus cosas. Seguro. Y a las 11 fue, le dio sus tenis. Todo lo que le habían robado. Seguro. Y me dice una amiga que en el barrio de ella
ella ve a este hombre bien vestido, con relojes, cadena y todo, que cruza la calle, va a una fritura, cena, viene de allá para acá y no lo asaltan ni nada. Y ella le pregunta a los tigres al otro día, ¿y qué le pasó? Y yo vi, me dice, tú estás loco, ese fulano. Sí. Ese Ese fulano. es el jefe de Eso aquí. es típico. Ese es el don del barrio. Ese es el desplazamiento del Estado. Pero se está generalizando. Sí, porque el desplazamiento de la autoridad estatal, la sustitución por el poder de las mafias, está en curso. Está en curso, pero no solo eso, que ellos también se infiltran. Tienen sus coordinaciones con la autoridad policial, civil, se meten en todo, están metidos en todo. Ya tienen unas relaciones de garfios. Es decir, esa es la gangsterización de la sociedad, que por desgracia ha avanzado demasiado y que está creando mucho pesimismo, como explicaba, y va dejando poco espacio para soluciones pacíficas, civilizadas, en el orden, en el derecho, porque eso degenera en violencia. Algo así como Dudocó en Jamaica, ¿usted se acuerda? Ah, sí. El de Jamaica hubo que matar 122 personas para tomarlo, para poderlo apresar. Ahora, el abogado que tenía él, le había dado $300,000 para que evitara, lo representara una oficina de abogado importante de Washington, para impedir su extradición. Era Charles Manac, que fue embajador entre nosotros. Que ya murió. Sí. No lo digo como crítica, sino 122 muertos para poder atrapar a ese capo. Y disturbios sociales. Ah, no. Y en Honduras, cuando mata a Ballesteros, hubo en la universidad muertos y violencia, porque se lo fueron a llevar de allá. Es decir, no es solo, no, el problema no es nuestro solamente, es regional. Lo de México asusta. No, eso es gravísimo. Lo de México asusta, lo de México es leer eso y echarse a llorar. Ahora hay el problema de que están aprobando por ley la presencia de los militares en la persecución del narco. Y hay una lucha para que eso no sea, y que lo van a usar para represión política, y que lo debe inventar la ley. Y los derechos humanos. En una obra que yo la recomiendo mucho, de Ian Grillo, es un periodista de investigación inglés, le da la categoría de insurgencia al narcotráfico. Ahí vi yo mejor que en ningún otro lado. Un estudioso, pasó 11 años entre cárceles y entrevistas de familiares de víctimas y de capos. Pero como son esos ingleses que son fabulosos cuando comienzan a historiar, él explicaba por qué iba a ser necesaria la militarización. Porque hay áreas ya inmensas, territorios inmensos, donde la autoridad no está. Y la policía las abandona. No, y cuando no la abandona está con ellos. Sí, o los matan. Y entonces, ya no tienen ni que matarlo. Doctor, la sociedad anda convulsa. Usted hablaba de la región, efectivamente, lo que está pasando en nuestros países de la región, las sorpresas que se dan a nivel gubernamental de los presidentes que surgen de la nada, de gentes que vienen advenedizos de la política, que de repente se convierten en presidentes. El tema Odebrecht, que lo ha trastornado todo en la región, un Kuczynski que está a punto de ser... El jueves. Ese está a punto de salir del poder. Se lo llevan. Pero a Dilma ya este caso Y se Glass, la llevó. y Glass. Glass también, o sea, lo que está pasando, Glass, estamos hablando del el vicepresidente de Ecuador. De Ecuador. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en la región, doctor? Muy ¿A grave. qué obedece? Yo siempre lo este cito a usted en eso, trastorno doctor. Muy de grave. todo lo que está pasando en la región y Mira. cómo la República Dominicana puede verse también en ese espejo, puede verse afectada, porque nosotros también estamos metidos ahí. Mira,
En la respuesta usted lo pronosticó eso. Sí, doctor, yo por eso siempre lo cito. y ahora lo he estado incluso planteando en el blog, la pregunta. WordPress.com. Porque ahora, don Vincho, para los que todavía no saben, tiene Los su miércoles. propio blog. Los miércoles. La pregunta. La Él pregunta. tiene la respuesta, pero ahí la pregunta El que miércoles. se las hace. Entonces, Yo lo he estado comentando. El problema es muy serio, muy serio, muy serio. Yo, cuando vi que Suiza entregó, después de cobrar sus 2.000 millones de dólares, euros, entregó la otra parte del ordenador de Odebrecht que no había entregado a los americanos, que también estaban reclamando y recibieron 3.000 millones. Yo me dije, ahí está la clave del papel fundamental y final que se le va a asignar a Odebrecht: atajar a Lula. Si las elecciones fueran hoy, Lula fuera presidente. La condenación que tiene de 9 años es relativamente benigna y es sobre una cuestión de una reparación de una casa de playa, sí, una cosa. que ni siquiera es de él y no hay documentación que me parece que la vieja habló, o sea, qué sé yo, que nadie le hace caso a eso al presidente de Brasil. Pero ellos tienen elementos más peligrosos contra Lula. Y en ese ordenador, ahí salió esto último de Kuczynski, y no solo eso, Glass, esa parte. Ya vi que Marcelo Odebrecht, arresto domiciliario. Ese es el hombre que van a usar para eso. Entonces yo siempre he prevenido que ese terremoto de Brasil, el tsunami aquí, va o puede producir daños mayores, porque lo que se ha visto no es el centro del conflicto. El centro del conflicto, donde se acumuló la mayor cantidad de valores y donde se produjo la cuestión de Catalina, que fue una barbaridad. Fíjate lo del muelle como sale. Si no hubiera habido el problema de Brasil, ese muelle, que no era el que necesitaba Catalina, sino que era un muelle comercial para el emporio por desarrollar ahí, en tierra de particulares, no del Estado, se hubiera cobrado como sobreprecio, como imprevisto. El problema fue que estalló el lío y el financiamiento se cayó. Entonces ahora dice, no, hay que pagármelo. Ahora, oigan las posibilidades peligrosas. Van a ir a un peritaje internacional, a un arbitraje internacional, perdón. ¿Lo va a ganar Odebrecht? Claro, porque es que ellos firmaron un contrato. Como ganaron, sí. No, como ganaron, el Fomper ganó. 30 millones de dólares se obligaron a Fomper a pagarlos en el arbitraje, pero la relación, bueno, fue como una especie de boda, todo encantador allá. Pagaron 10.300 millones de pesos que deben las dos empresas generadoras, con 30 millones de dólares. ¿Por qué? Porque admitieron hasta ahí, pero el resto dijeron que no había cualquier tipo de demanda que se intentara en el futuro, porque el Estado aquí previamente desistió para consentir el arbitraje. Entonces le dirían, no, eso fue fallado en el arbitraje. Los cánones que ustedes tienen de reclamación, eso está resuelto. Eso lo intentan hacer con el muelle. Entonces yo he dicho siempre, ese es un expediente peligrosísimo. La magistrada Germán dio una lección importantísima y creo que el juez nuestro debe de ir, el que sea verdadero juez, porque hay gente enganchada a juez, pero jueces del tipo de Miriam debe de ir a esos términos de reprender, de orientar, de señalar. Son pruebas transportadas.
producidas allá, no producidas aquí, que no han sido contestadas, que se están usando contra gente que no estaba presente cuando se imputaron. No se pueden traer los que declararon allá. Por eso que en el blog yo preparé desde abril 5 artículos seguidos sobre el testigo de la reina, que es un mecanismo sajón que los ingleses originaron, que después Napoleón lo llevó a extremos tremendos con el complot, en el crimen de banda. Cuando uno se arrepiente o dos se arrepiente. En Italia y en Estados Unidos son los arrepentidos, los papeles de Valachi y esas cosas. En Brasil es la delación premiada. En Perú y Ecuador la cooperación eficaz. Es peligrosísima, porque te agarran en una banda y te ponen dos. A un político que hay que tullir, túyenlo. Entonces es un arma que tiene filos peligrosos. Por eso cuando el procurador dice, faltan 100, yo digo, pero 100 hasta el 12. Y del 12 Pero doctor, y del 12 al 16, ¿cuántos faltaría? Faltarán? Pero que él se desdice porque recuerde que él fue el mismo procurador que dijo, aquí están todos los que son y son todos los que están. Porque después nombraron, un grupito de abogados, según me dicen, muy curiosos, que estuvieron averiguando los papeles y que la hija de qué sé yo quién, que el primo de qué sé yo quién. Entonces van a venir con todos los primos, los sobrinos, los yaramicos, de los que están. Pero nada nuevo bajo el sol, con lo grueso, con lo importante. Y fíjense que hay una prueba rotunda del desastre, que yo siempre la he comentado. Primero por la fuente. Cuando el licenciado Bichara dijo en televisión que el presidente de la República dijo que o le bajaban 300 millones de dólares ese contrato o él no lo firmaba. Y ya habían ganado la subasta. Bajaron 100, pero le condonaron los impuestos. Sí. Es decir, había una queja originaria y una sospecha. Y a mí, yo lo he relatado porque en diciembre del 12 le dije al presidente, con motivo de una oferta que le habían hecho a una planta de carbón, y me llamaron a una reunión para que opinara. Tenga cuidado con el negocio eléctrico, que genera mucho escándalo. Entonces le puse como ejemplo Hidro-Quebec, la más grande de Canadá y parte de la energía de Estados Unidos. Enron, la más grande del mundo. Ya lleva 5 suicidios de los directivos. Una quiebra inmensa. Tenga cuidado. Eso fue en diciembre del 12. Empezandito el gobierno, como dice. Entonces, en febrero del 13 viene Lula da Silva. Y dice que 4 años son muy pocos. Sí. Para una persona que trabaja como el presidente Medina. Joao Santana aquí, dirigiendo la orquesta. Ahí nació la reelección. Pero entonces cuando estalla el problema, dice, ve acá, pero quien se estaba reeligiendo no era el presidente, sino Odebrecht. Bueno, porque 4 años era poco para Punta Catalina también, doctor. Pero ahora hay otro problema. Todo eso podría sofocarse aquí, pero no fuera. Por eso es que el ataque a Lula, previsible, que le hagan, si concierne a nosotros de algún modo, nos va a arrastrar a un trastorno grave. Doctor, y a eso viene y se añade de que los países más importantes del mundo, los poderosos, han tomado la decisión de sacar de juego todo lo que tiene que ver con plantas a carbón, porque ya sé el problema ecológico. Hay un compromiso ecológico muy serio, es muy serio, y ellos han reconocido del terrible daño que provocan las plantas a carbón
Y eso tiene que ver no solamente con un tema ecológico, también tiene que ver con un tema económico en el fondo, de quiénes son los inversionistas y hacia dónde es que están mirando a otro tipo de energía. Entonces eso nos complica aún más las cosas para identificar los recursos que esa planta todavía necesita. Y estamos hablando de miles de millones No la vamos de a tener pesos. que terminar pagando nosotros O sea, totalmente. estamos hablando de Ya, 700 millones de ya es dólares muy más. difícil conseguir el financiamiento fuera. Sí. Aún con el mecanismo de los bonos va a ser difícil. Pero que a todo esto, Lindsay y Alexander, yo trato también en la respuesta y en la pregunta, ya la que viene el miércoles comienzo a insinuar. El lío inmenso de la presidencia de Donald Trump, Sí. que a nosotros, como Estado, y los Estados no tienen amigos ni enemigos permanentes, solo intereses, nos conviene en la administración Trump, en un sentido. Lo que ellos están haciendo es lo que nosotros hemos debido hacer aquí. La concepción de la gente que acompaña a Trump sobre inmigración, yo la muestro muchas veces. El control del general Kelly, jefe de gabinete y seguridad de Estados Unidos, en Bahamas. República Dominicana no soporta ese tipo de... Le están consumiendo el 30% del presupuesto de salud. Esa es una... Y lo que le dijo McCaffrey de que la frontera no era segura. Pero ese McCaffrey hace en el 98. Este era cuando estaba en el Comando Sur. Ahora, en marzo del Sí, ahora 16. mismo, sí, así mismo es. Es decir, hay un cambio notable en el mando norteamericano que a nosotros, como país, nos conviene y nos interesa en el aspecto migratorio, que ya nuestro es ocupación, no migración. Ahora, ¿cuál es el problema para el gobierno? ¿Qué embaraza al gobierno? Que el gobierno está injertado desde el principio por la geopolítica. En la administración Obama esperaban a Hillary delirante. Bueno, el gobierno de La Habana, es decir, el discurso de La Habana es la mejor manera de decir, y el gobierno de Juan Dolio. Juan Dolio montarlo desmontando a Danilo Medina de lo que mereciera tantos aplausos de los jefes de Estado de América Latina, que a nosotros nos dijo en mi oficina el presidente Medina, que se le acercó Evo y se le acercó Correa, y uno de ellos le dijo, Danilo, pero nosotros no sabíamos que eso era así. Cuando él habló de, ese es el discurso nacional. Se desmontó en Juan Dolio. Entonces está el problema ahora de que el gobierno tenía la excusa. Ban Ki-moon, el vicepresidente Biden, qué sé yo cuántos secretarios de Estado, la OEA, el presidente de la... Venían a eso, a presionar. Pero ya eso no está. Ahora es al revés, la gente que esté en Washington debería de recibir delegaciones nuestras para explicar el caso nuestro y discutirlo con ellos. Eso lo van a entender. Y así pueden venir soluciones. Vamos a ayudar a Haití, vamos a resolver los problemas de Haití en Haití, pero no en detrimento nuestro. Porque los trabajadores nuestros de campo, construcción, etcétera, el turismo, el personal de apoyo, la gente nuestra no está segregada. Doctor, usted habla de invasión, eso es algo mayúsculo, ya no estamos hablando de una migración descontrolada, de haitianos que entran y salen aquí. Eso es ocupación. No, ocupación. Ocupación. Cuando hablamos de ocupación, ya estamos hablando de un tema de serias implicaciones. Casus belli, dicen técnica de derecho internacional público, es decir, causa de guerra. Sí. ¿Y a qué obedece que usted ya denomine ocupación y no migración descontrolada? Por lo masivo que es, por lo descontrolado que llegó ya a términos que hay lugares incluso, hay municipios donde la presencia haitiana
tiene un 70, un 80%. No, y un 100% en muchas ocasiones. De Pero hecho, no doctor, solo, hay barrios que son denominados por haitianos y ocupados completamente pero por no solo en haitianos. frontera, Mira. sino en Higüey, el este. Oh, pero claro. El pequeño Haití, ¿usted no, A mí usted no me ha decía- visitado el pequeño Haití? A mí me decía un muchacho motoconchita, dice, hay lugares ahí en Bávaro, esa parte, que el dominicano El no puede no trabajar. puede entrar. No, y ya hay No resort, puede entrar. y ya hay resort que toda la empleomanía son No, total. extranjeros, porque los de arriba son españoles y Sí, canarios sí, y eso. y- Y los de abajo son todos haitianos. Seguro. Los dominicanos son los chefs, los camareros. Todas las muchachas ¿cómo nuestras que resolver? debieran de estar trabajando en eso no existe. Las nuestras que se prostituyan, que se vayan por ahí, ¿no? Sí. Doctor, Eso no es así. ¿cómo se puede resolver esta situación? Porque Bueno, estamos hablando políticas de ocupación, doctor. públicas reales, leales, serias, efectivas. ¿Ustedes recuerdan las 100? Pero es que mientras tanto, doctor, Bueno, ya ellos están pero metidos aquí. ¿Cómo vamos a hacer a esto? usar los 100 autobuses que trajo Montalvo. ¿Usted no se recuerda? Ah, ¿Dónde están? ¿Dónde están? Metidos allá en el muelle pudriéndose. No me diga. No, pero eso nunca salió, doctor. No han sacado. No salieron de ahí del No, muelle pero yo nunca. vi un viaje con 5 pasajeros. ¿Ustedes no recuerdan que lo Esos fueron publicaron? 15 que sacaron, 15 guaguas. 15 guaguas nada más. De las 100. La ley y la constitución son las armas para resolver ese problema. Por eso te hablaba de mi desilusión. Yo cuando oigo a los mexicanos, leo lo de México con el problema de si el ejército va. Nosotros lo tenemos en la Constitución. El 258 y 260 de la Constitución nuestra, esos artículos, hablan del uso de las Fuerzas Armadas para combatir todo lo que pueda producir daño a la salud de sus habitantes. Es decir, entre nosotros tiene rango constitucional. Pero ¿y Y qué se que- hace con eso? Porque la Constitución y nada aquí Y parece que, ser que- exactamente, y que entonces tú tienes todo el arsenal legal ahí, pero no, Pero hay, no lo no hay la voluntad. Ahora, doctor, ¿por qué la clase compromiso. política dominicana le teme tanto abordar de manera responsable, diría yo, este tema de la inmigración y el descontrol Mira, que hay? hubo torpeza en el principio por andar fuñendo, vamos a decirlo en un término muy corriente, con el voto. Cédula falsa, tú te recuerdas. Bueno, el pobre Peña, que en paz descanse, habló del colchón. Sí, Tenemos un colchón para vencer de el 200 fraude. de 200,000 votos. El fraude. Colchón para vencer el fraude, oye. Eso es grave. Entonces tenían la cuestión por torpeza los otros de que eso es un voto, vale igual. Cuando el asunto crece, entonces viene el ataque de la geopolítica tan brutal, porque fue brutal, el asedio fue serio. Un vicepresidente de Estados Unidos no se movía así por así. Ese hombre trajo línea y aquí desgraciadamente no se le dijo lo que otro gobernante, cuando le propusieron los 19 campamentos de 20,000 habitantes cada uno, dijo, no, hágalo de aquel lado. Y le hicieron una oferta soterrada de un premio Nobel de la Paz. Y le digo, yo no necesito reconocimientos internacionales. Un hombre ciego y anciano. Entonces tenemos jóvenes que vienen de un pacto político importante. Nada más hay que recordar lo que esos dos viejos dijeron ahí en el Olímpico, en el Frente Patriótico. Sí, sí. Los dos discursos, pónganlo solamente por refrescar, para que ustedes vean la letra de esa sinfonía de unidad. Dos hombres que habían tenido dificultades inmensas en la lucha política. Sí. El 90 los separó de una forma que yo creí que era irreparable. Ajá, se juntaron. ¿Qué los juntó? El sentido de la patria para que nuestro país sea preservado y gobernado por manos verdaderamente dominicanas. Los dos viejos. Sí. Juan Bosch y Balaguer. Entonces Doctor, yo digo, si los dos jóvenes, si los dos viejos se juntaron después de los tanta otros- diferencia, los jóvenes no lo han dejado juntar. Mira ahora tan bonito que iba con el matrimonio, pero entonces se presenta
el acto de ayer que tú estabas comentando, pero entonces faltan qué sé yo cuántos miembros del comité político, qué sé yo cuándo, falta el presidente. Faltó el presidente de la República. Júntense, aunque Montalvo se ponga bravo, vayan. Es más, inviten a Montalvo, que Montalvo va. Mire, doctor, antes de irnos, 2018. 2018 la gente lo ve con un futuro político que se ve ahí un tanto oscuro, muy gris, muy tenebroso para la República Dominicana. Y me gustaría saber qué usted proyecta. A para mí no este, me gusta. a propósito de culminar este 17 con muchos temas inconclusos. Precisamente, es posible que los hechos del 17 que están en curso sean decisivos produciendo situaciones aquí. Especialmente aprecio, y así lo analizo, las raíces peligrosas internacionales de Odebrecht. Ese es un caso, eso es una bomba, muy peligroso. Que puedan reventar, que puedan hacer saber que entonces ya no haya manera de contenerlo aquí jurídicamente. Sobre todo, observen mis jóvenes amigos. Yo nunca he visto un presidente dominicano sometido a esta situación. 2 querellas criminales sobre ese caso. Sí. Y una solicitud de juicio político, impeachment, sí, propuesta por la Marcha Verde, sociedad civil. Ajá. Atiendan eso, Juicio político para que atiéndanlo, porque si revienta o algo así, están ambientando cosas, gente muy peligrosa, que a mí me desagrada. Y muchos amigos míos dicen, ¿y por qué usted se desagrada? Usted debe de alegrarse. No. En la medida que nos arrabalicen y nos destruyan arriba, más débiles nos ponen. Claro. Entonces menos defensa pues, tenemos para la otra cuestión, que es la permanente, la verdadera, la que estará como trastorno más allá de nuestras vidas, la de nuestros nietos. Ya yo tengo bisnietos, pensando en ellos. Doctor, en algunos medios de comunicación se ha dicho que la fuerza limó las asperezas que tenía con ciertos sectores del palacio. No, lo que ocurre es que esos sectores son venenosos. Ellos no hablan del tema de Haití. Ellos no dicen, miren, esa gente renunció por el manejo desastroso del tema haitiano que ha hecho el gobierno. Nosotros no tuvimos pendencias personales con el presidente, en ningún modo. Yo las tuve, el problema haitiano, y ahí fui inflexible. Referéndum consultivo para la modificación constitucional. Claro, había que respetar la Había que hacerlo, no se hizo. Bueno, se aprovechó una situación, hicieron una reforma en referimiento, que es velocidad pura, de día a día, de hora a hora. En referimiento. Y Dios quiera que esa ilegitimidad no salga a brotar en los sucesos que puedan hacer estallar desde otros lares. Gracias, doctor. Bien. Yo creo que, bueno, el tiempo se va rápido. Despedimos el año. Despedimos el año con usted y le agradecemos muchísimo Gracias su a visita en ustedes. el día de hoy. Ya lo tendremos a Don Bincho el año próximo. Después de Reyes. Después de Reyes estaremos con Don Bincho comentando lo que viene a continuación, un año 2018, que todavía no se ven claros algunos acontecimientos, pero que otros ya Don Bincho está viendo lo que puede venir a continuación. A ustedes, amigos, como siempre, gracias también por el favor de seguirnos cada día, compañera. Gracias, compañera, que tenga feliz resto del día. Igual para usted.